Nuestro país y vamos a darle la bienvenida a Paula Tábara, y es politóloga, está en comunicación también con nosotros. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí en TV Perú Noticias. Buenos días, Julio, un gusto acompañarte. Bueno, hay varios temitas en realidad que quisiera preguntarte, pero quisiera empezar por lo que está sucediendo, y hemos mostrado imágenes ahora en las últimas semanas. Estos consejos de ministros descentralizados. En el gobierno de Ollanta Humala se tomaron algunos consejos de ministros en las regiones, pero a diferencia de lo que sucedía en aquella época, ahora participan los alcaldes, los gobernadores regionales y también algunos líderes sociales. ¿Cuál es tu lectura respecto de este acercamiento del Ejecutivo en discusión en una mesa con varios actores sociales en cada una de las regiones? Creo que esto que estamos denominando consejos de ministros descentralizados quizás se parece un poco más que al modelo que tú comentabas de la gestión del expresidente Humala, a lo que fueron los GORE ejecutivos de la gestión del expresidente Vizcarra. Es decir, esta idea de que haya un encuentro entre ejecutivo y los ejecutivos locales, regionales, que permita avanzar más fácilmente con determinados temas de desarrollo regional. ¿Cuál es digamos, la debilidad que yo veo? Veo principalmente dos. Una, vinculada con ¿quién hace el seguimiento a que efectivamente esos compromisos, esas discusiones, ese acercamiento ejecutivo, ciudadanía y ejecutivos locales cumpla con las expectativas a largo plazo de la ciudadanía que está allí? Empezaron como una forma un poco de apagar incendios que surgían en medio de un conjunto de conflictos sociales fuertes que tuvimos hasta hace un par de meses. Bueno, ¿qué se ha avanzado de eso que se comprometió? Porque si no se avanzan cosas, esto es solamente echar un vaso de agua sobre un incendio, porque luego las expectativas que genera el precisamente haber tenido al presidente y a los ministros en su territorio va a ser aún mayor. Sin promesas cumplidas, esto nos va a llevar a mayor conflicto. Y en segundo lugar, la pregunta tiene que ser si está habiendo ese otro espacio tan necesario que es el Consejo de Ministros tradicional, por decirlo de alguna manera, ese donde los ministros y el presidente pueden discutir a puerta cerrada con acta, no estoy diciendo en oscurantismo, sino sencillamente en privado determinadas medidas y políticas que a veces necesitan que puedan tener la tranquilidad de el estar en un espacio distinto para poder reflexionarlas y tomar decisiones. El ejemplo para mí allí claramente es frente a toda la ciudadanía, frente a un conjunto grande de ciudadanos, ¿cómo puede sentirse en libertad o tranquilidad un ministro de Economía, por ejemplo, para decir, presidente, para esto no hay recursos? Para eso necesitas ese otro espacio en el que, en privacidad, pueden discutir realmente la viabilidad de determinados temas. Y si eso no está haciendo, si esto ha sido reemplazado por el solo acto público, entonces podemos estar debilitando aún más la calidad de las políticas, los programas y la ejecución de servicios desde el Estado, ¿no? Bueno, acabas de tocar un tema también que es singular, ¿no? Porque sí se ve que muchas veces, es más, en algunas comunidades, la población le da permiso a su alcalde o a sus autoridades para que vengan hasta Lima y vayan principalmente al MEF a pedirle presupuesto para atender sus problemas. Ahora lo que estamos viendo es más bien que todo el Consejo de Ministros está tratando de ir a las ciudades. Pero yo quisiera que me ayudes a entender y a explicarnos un poco desde tu punto de vista como politóloga de lo siguiente. Mientras que en la capital tenemos una confrontación crítica en realidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, este principio de participación conjunta, de diálogo, de suma de esfuerzos de todos los actores sociales en las regiones estaría dando lugar a una especie de una democracia de espaldas a la capital o distanciada de este clima de conflictos que existe en la capital en el escenario político? Yo creo que a una especie de espacio de participación democrática, en todo caso dicho así, en el que se logran superar determinados temas determinados temas de conflictividad política que efectivamente están más representados ahora mismo en organismos públicos que tienen su sede en la capital, digamos, ¿no? De espaldas a Lima. En Lima nos enteramos de todo lo que ocurre. Estos consejos son transmitidos públicamente. ¿No? Sí creo que el presidente está sabiendo también
aprovechar esto que estuvo siempre allí, que fue que las regiones eran más afines con su gobierno y podían tener más interés en dialogar con él, digamos, dejando de lado otro tipo de tensiones. ¿Ya? En general, y no es solamente lo que ocurre en este gobierno, en las regiones la problemática suele ser mucho más de lógica ejecutiva, de lo que se puede hacer para avanzar. Y entonces también los alcaldes y los gobernadores tienden a tener una posición en ese sentido un poco más pragmática, tratar de resolver los problemas de las comunidades, lo mismo con los dirigentes, antes que sumarse necesariamente a las confrontaciones y tensiones políticas como las que vemos en el Parlamento, que están más dirigidas por posiciones programáticas, ideológicas, de lucha de poder, que necesariamente en lógica construcción o avance en determinados proyectos, ¿no? Ahora, recojo el hilo de tu conversación, de tu comentario. Y entonces, ¿qué sucede con el legislativo? Porque las últimas normas aprobadas desde el Congreso, las últimas decisiones tomadas, entre ellas, por ejemplo, esta censura a la ministra de Trabajo, no contribuyen a crear un espacio de cooperación inteligente, de acuerdo entre legislativo y ejecutivo por el bien del país, sino continúa agudizando este escenario de confrontación que lo arrastramos desde el inicio o desde la segunda vuelta electoral con mayor agudeza. ¿Cómo lees el rol que hace el legislativo en ese sentido? Yo diría que en el caso del legislativo quizás sí habría que hacer un llamado de atención a esta idea de decidir de espaldas a determinados temas ciudadanos, ¿no? Más allá del tema de las censuras incluso, creo que cuando estamos frente a un legislativo que cambia las reglas de juego de las elecciones internas para las elecciones regionales y municipales de este año, estamos frente a un legislativo que está preocupándose por sus intereses, no por los intereses de mejorar la calidad de la representación posterior a las elecciones. Cuando estamos frente a un legislativo que está discutiendo la bicameralidad, la eliminación de la reelección parlamentaria, que son temas que creo que como politólogos nosotros valoramos y nos parecen importantes de retomar, pero que no parecen estarse retomando por las razones correctas, digamos, sino para buscar determinados intereses que fortalezcan el poder de los parlamentarios, sin hacer una parte fundamental que es pedagogía hacia la ciudadanía de por qué esto sería relevante o cómo esto podría o no mejorar su vida. Entonces sí creo que nos encontramos frente a un parlamento que, a pesar de ser en lógica de su constitución representativo de las distintas regiones, no se está centrando en ello. Cuando llegamos a los conflictos de hace unos meses, una de las preguntas que hacíamos era ¿dónde estaban los parlamentarios que durante la semana de representación tendrían que haber ido tomando el termómetro de esto y poder decir, oigan, se viene un conflicto, hagamos algo al respecto? No estaban presentes. De hecho, en Huancayo no les querían en la sala de negociación con el Ejecutivo, ¿no? Entonces, allí hay un conjunto de preguntas de cómo se está tomando el Parlamento su tarea de representación. Parecen estar muy centrados en esta lógica del control político, que es la que les fortalece en la confrontación con el Ejecutivo, pero la que fortalece a su relación con la ciudadanía y a su rol principal es la de representación, y esa la estamos dejando más de lado, ¿no? Podríamos decir que por más buenas que sean las iniciativas que se promuevan desde el Congreso, el retorno a la bicameralidad, la posibilidad de una reelección de los congresistas, eso también llama mucho la atención, que ha sido sustentado por la presidenta del Congreso en su iniciativa. El hecho de que sea esto ya una iniciativa desde el Congreso hace que la mayoría de peruanos sientan una enorme desconfianza y tengan una lectura entre líneas de una iniciativa que podría ser buena para nuestro país, pero genera suspicacias. Sí, por supuesto, ¿no? Creo que en general las iniciativas que se están presentando, mira, más allá de la de bicameralidad, que creo que igual necesitaría una revisada y un jalón de orejas a quien planteó una bicameralidad sin mayores requisitos para el Senado que ser mayor, que tener 10 años más que para ser parlamentario, digamos, creo que cuando vemos las iniciativas, las otras dos iniciativas, reelección, voto de... cuestión de confianza. Cuestión de confianza. ¿Por qué estás limitando la cuestión de confianza sin limitar la posibilidad, las líneas en torno a la vacancia presidencial, cuando estos son dos mecanismos que se supone que se tienen que regular entre ellos? Muestra suspicacia. Y cuando hablamos de reelección, de nuevo, si uno hace pedagogía sobre lo que la reelección significa, debería representar que
quienes entran al Parlamento puedan construir una carrera realmente de representación, de aprender los mecanismos, de hacer un mejor desarrollo legislativo, de tener entonces políticos que realmente se dedican a poder generar mejores normas, mejor programa, mejor representación. Pero lo que vemos, lo que hemos visto todos estos años de los parlamentos que han venido, lo que generan en la población es la sensación de que eso no va a ser así, de lo único que los parlamentarios pueden estar queriendo es atrincherarse, ¿no? Atornillarse a su lugar. Recordemos que en el referéndum del 2018, ¿no? La reelección parlamentaria fue largamente rechazada por la ciudadanía. Efectivamente. ¿Qué han hecho? Creo que hay que preguntarnos, ¿qué han hecho los parlamentarios para merecer que ahora estuviésemos de acuerdo con que se quedasen? Pareciera que en realidad lo que han hecho es desmerecer esa posibilidad. Paula, muchísimas gracias. Efectivamente, porque si no, si hubiesen hecho una gran representación, un gran mea culpa de lo que había hecho, de lo que había en ese momento, una mejora en los partidos políticos para formar bases de las que provengan luego sus candidatos al Parlamento, entonces podríamos decir, oye, sí, volvamos a esos argumentos iniciales de por qué es importante que haya al menos un nivel de reelección parlamentaria, un periodo, 2 periodos, pero como no ha habido eso, sino cada vez parlamentos que parecen más dedicados a la confrontación que a la representación, la ciudadanía puede sentir que esta norma está hecha para todo menos para mejorar la representación que les da. Efectivamente. Bueno, Paula, no nos queda más tiempo. Me comprometo a que volvamos a conversar en otro momento y sigamos analizando esta situación de la política variopinta en nuestro país. Gracias, Paula, por atender nuestro llamado. Paula Tábara ha estado conversando con nosotros.